¿qué tal? Continuando con la segunda parte de mi historia de amor. Satnam, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Marcia. Que llegaron mi nivel de negatividad y de presión y de reclamos y de amargura hacia él llegó a un nivel que en una llamada que tuvimos lo insulté, le dije cosas muy feas y me colgó. Y pasó un mes. O sea, de los 9 años que les platico de relación que tuvimos hasta que nos casamos, ese fue el único periodo, un mes, en el que no tuvimos ningún contacto. Ningún contacto. Fue suficiente ese mes. Fue suficiente en el sentido de que en ese mes él encontró esta casa donde precisamente estoy. Y pues ya la tenía como muy decidida a comprarla. Y no había tomado la decisión porque no había tenido contacto conmigo. Y obviamente yo, habiendo reflexionado, había llorado ya, todo. Me había sentido mal, etc. Ya estaba mejor. Pues decido comunicarme con él. Yo inicié el contacto. Y él me respondió muy bien, como si no hubiera pasado nada. Ya no sentía yo enojo, ya no nada. Ya estaba yo mucho más tranquila. Y me dijo, pues, ven a Monterrey y hay una casa que vi que me gustaría que tú fueras a verla. Hacemos la cita para que nos la muestren. Y digo, bueno. O sea, para esto ya había ido a visitar muchas casas, pero esta era la que le había gustado y tenía que hacer una oferta y a ver si la aceptaban. Y pues yo vengo, nos volvimos a ver. Nunca fue un corte, no cortamos en sí, o sea, simplemente tuvimos una pelea fuerte y dejamos de hablar. Todo ese tiempo en el que dejamos de hablar, a los dos nos sirvió muchísimo. Ya no estaba yo en el tono negativo de presión, ni mucho menos. Total que, pues veo la casa, nos gusta, y yo le digo, pues, ¿sabes qué? Está perfecto, o sea, haz la oferta. Y total que la hace. Y pasan, no sé, cuestión de semanas que se la aceptan sin chistar, sin trabajarle nada. Y ¡pum! Que compra la casa. Y es una casa muy bonita. Era una casa vieja, pero le faltaban cosas, remodelaciones, pero la ubicación es excelente, está en las alturas, en la montaña, en una colonia muy, muy bonita, muy tranquila, llena de naturaleza, como pueden ver. O sea, todo esto empezó a suceder. Yo empecé a soltar y liberarme. Y para esto algo que no les conté es que yo me sentí muy infeliz. El 2017 fue un año de depresión profunda para mí, porque yo regresé de California y pues tenía que como volver a juntar el dinero que gasté allá en California, volverme a reponer en mis ahorros. Y cuál era el único trabajo que a lo mejor yo sentía que podía hacer en el lugar donde vivían mis padres, donde yo vivía, pues los bancos. Entonces volví a aplicar y casi, o sea, apliqué por no dejar, así como sin interés ninguno de querer trabajar o volver a trabajar en un banco, pero tenía licencias y pues digamos que apliqué pero no quería trabajar. Digamos que me metí a hacer toda la solicitud y hice muy poquitas solicitudes, pero sin interés de querer trabajar en bancos. Pues que me hablan rapidísimo y me hicieron una oferta que no pude negar en ese momento, y pues que entro a trabajar otra vez en otro banco, no en el mismo, en otro banco, que estaba en otra ciudad cercana, pero tenía que manejar media hora todos los días, súper temprano en la mañana, y no podía llegar un minuto tarde, y luego de regreso, y así todos los días, media hora de camino. Bueno, les cuento que aunque fue un trabajo donde aprendí mucho, donde realmente aprendí mucho, fui muy infeliz, muy infeliz en cuanto a los sistemas del banco, la forma de trabajar del banco. No puedo hablar
no, mis compañeros perfectos, o sea, no eran los compañeros, era la empresa. No sé si ustedes sepan de Wells Fargo, no sé si supieron o vieron cómo le fue muy mal a Wells Fargo por tener actitudes de venta agresivas, ¿sí? Que lo multaron por miles de millones de dólares por sus malas prácticas, por su falta de ética, por querer explotar a sus trabajadores, a sus empleados, a causarles malestar psicológico. Muchos se quejaban de depresión por las constantes demandas y exigencias de venta. Bueno, hagan de cuenta que la burbuja de Wells Fargo explotó y todos esos que trabajaban en Wells Fargo, que dejaron de trabajar ahí, se vinieron a este banco y quisieron implementar las mismas técnicas de abuso de ventas. En inglés le llaman hustling, o sea, ventas agresivas con manipulación, etcétera. Bueno, eso era lo que querían que yo hiciera, que todos hiciéramos, que todos los banqueros hicieran. O sea, que vendiéramos todo lo más que se pueda, claro, sin faltar a la ética, pero en realidad no era eso. Y muchos de los que estábamos trabajando ahí nos sentíamos tan infelices, tan infelices. El gerente que me contrató era buenísimo, lo quería mucho. Era mismo signo que yo, nos llevábamos súper bien, muchacho súper inteligente, trabajador. Pero ¿qué pasa? Que por crecer él, se cambia de sucursal, deja de ser mi gerente y deja de ser pues la persona con la que yo tenía confianza para trabajar, y ponen a otro que nada que ver. O sea, era bueno, pero nada que ver. O sea, de por sí yo no podía tener jefes, o sea, no era mi personalidad. Ahora viene alguien que muy insensible, o sea, no sé, no teníamos ese clic, ¿no? Total, caí en una depresión tan tremenda. Una, porque me había regresado de California y no seguí pintando. Dos, porque yo quería como ser artista profesional tiempo completo y ese deseo solo me duró 1 año y medio. Y como que dije, regresé a lo mismo. 3, ni siquiera había regresado y ni siquiera había logrado que mi persona específica hacer un plan de vida con él, o sea, casarnos, nada de eso. O sea, sentí que había llegado en un nivel y regresé peor. O sea, claro que tenía dinero, claro que ganaba muy bien, etcétera, pero nada de lo demás tenía. No me sentía bien en lo que hacía, no me sentía que me estaba realizando como persona, ni en mi trabajo. Un trabajo súper matado, no tenía energía para llegar de trabajar y pintar 6 días a la semana, sin tener un fin de semana completo para mí en meses, o sea, como una máquina, por a veces no poder ir, por no llegar tarde al trabajo porque tenía que manejar media hora más o menos. Me multaron 3 veces, o sea, perdí dinero en multas. El banco, por no decirle el mugre banco, o sea, me contrató por mis licencias y no me dio oportunidad de completar mi renovación de licencias, porque tenías que pasar otra vez, como renovar tu conocimiento y pasar, digamos, exámenes otra vez, pero ya no con la misma rigurosidad, sino como le llaman, como recordar todo el conocimiento, pero tenías que dedicarle mucho tiempo, eran muchas horas de volver a pasar exámenes y yo lo tenía que hacer fuera del trabajo porque el banco no me daba oportunidad. ¿Y qué pasa? Que fallo en mi fecha límite para cumplir con estos requisitos con el estado de Texas y el estado de Texas me multa por $500, que yo obviamente me enojo y mando un email al banco, o sea, porque no me daban la oportunidad del tiempo porque no podía hacer, era muchísimo el trabajo, muchísimo la presión, y el banco me dice, no, tú lo tienes que pagar. O sea, si yo hubiera sido quien soy ahora, yo les diría, no pago nada y ahí ustedes arréglensela. Quien pierde realmente son ustedes. O sea, si hubiera tenido esa forma de pensar, habría tomado esa decisión, pero no hice eso. Pagué de mi bolsillo con tal de darles el gusto, ¿no?, a estas personas, ¿no? Total, como que digamos que yo sufrí un periodo severo de depresión que me duró casi todo el 2017 y parte del 2018. Todo ese tiempo. Fue en mayo del 2018 cuando empecé a meditar.
para eso todos los días que iba a trabajar aprovechaba el tiempo de ir manejando, de escuchar toda la información en YouTube que pudiera ser de mi interés para empezar a cambiar mi realidad. Ley de la atracción, Abraham Hicks, Neville Goddard, Eckhart Tolle, audiolibros, youtubers, hay unos youtubers que me ayudaron muchísimo a meditaciones. Llegaba entonces al trabajo y me ponía a meditar para balancear mis chakras, limpiar mis chakras, meditar para sanar depresión, meditar para soltar y dejar ir, meditar para atraer a la persona específica, meditar, o sea, todos los días meditar. Y es cuando en poco tiempo empecé a notar grandes cambios en mi vida, grandes cambios. O sea, mi persona específica no solo adquirió una casa hermosa, que después me dijo que era también para mí, o sea, empecé a notar cambios en él, empecé a dejar de sentir la depresión, dejar de sentir enojo, frustración, impotencia, y después el universo me empezó a decir, o sea, empezó a alinear cosas en mi camino donde ya no tenía que seguir trabajando, en un lugar donde me era yo muy infeliz. Puedo decir con estas palabras que yo odiaba mi trabajo, lo odiaba. Así, ese era mi sentir, era odio. Imagínense, el odio es la emoción que tú te tomas esperando que otro se muera, o sea, es veneno. Bueno, yo me llené de veneno, de depresión, de tristeza, de desesperanza, de odio. Vivía amargada en el trabajo, o sea, no podía producir, tenía problemas con mi jefe, con el jefe de mi jefe, o sea, no, fue como el momento, los tiempos más profundos de caer en mi vida, pero fue gracias a eso que pude aprender todo lo que aprendí y que ahora estoy donde estoy, ¿me entienden? Así que si esto les está pasando a ustedes o les ha pasado a ustedes, entiendan que ustedes van a renacer como un ave fénix y que ese sufrimiento no es en vano. Bueno, para entonces era ya 2020, este año. Pero antes de ese año yo ya había soltado, ya sentía que me valía, ya había dejado renuncié al banco, renuncié a ese mugre banco. Y mis padres siempre tuvieron negocios y dije, pues voy a trabajar en sus negocios. Total que, o sea, meditaba en prosperidad, meditaba en abundancia, en amor a mí misma. Y lo que yo ganaba en un banco, lo empecé a ganar en los negocios que ya tenía mi familia y donde no tenía yo un horario, no tenía que estar ahí todos los días. O sea, me dio libertad para volver a pintar, empecé a volver a pintar y tuve un periodo de muchísima creatividad. Para esto me ayudó mucho que yo invertí. Al estar trabajando en el banco, un día a la semana iba a clases de piano, me compré un piano y me ponía a practicar en mi casa, y eso fue una muy enorme terapia para mí, porque me permitió, como les digo yo siempre en mis videos, si hay algo que les está causando mucho dolor, que eso es resistencia y no les permite dejar fluir, no lo resuelvan, no intenten resolverlo, simplemente cambien su enfoque y enfóquense en algo que les dé placer. Bueno, eso empecé a hacer yo. Me metí a clases de piano, empecé a tocar el piano, música clásica. Eso no saben cómo me ayudó a que lo demás que no podía resolver o que no se daba empezar a fluir, porque mi atención ya no era en lo negativo, mi atención era en algo que me daba placer, y al hacer algo que me daba placer elevaba mi vibración. Entonces empecé a sobrellevar mejor mi vida, hasta que poco a poco las cosas empezaron a alinear. Dejé el trabajo que odiaba, volví a pintar, y también dejó de interesarme el quererme casar, dejó de interesarme. Llegué a meterme a Tinder, empecé a conocer otras amistades, salí con otras amistades. Claro, yo seguía con mi relación, pero ya había soltado ya esa presión, esa aprehensión, la solté por completo. Y entonces empecé a notar estos cambios en mi persona específica, hasta que de manera natural en enero, desde antes de enero del 2020 a finales del 2019,
él y yo en una conversación dijimos, bueno, pues, o sea, ¿nos casamos o no? Y él dijo, sí, vamos a casarnos. Y yo, wow. Y empezó todo a fluir, que en febrero le hablé a una juez en Texas y la juez de inmediato dijo, sí, ¿qué fecha quieres? No, pues 7 de marzo, una semana antes de que empezara la pandemia. Y así, o sea, todo fluyó. Fui y me encontré el vestido exacto que yo quería, uno sencillo. Yo visualizaba casarme como la película de Sex and the City, cuando ella es dejada plantada en el altar y después suelta, deja de querer la gran fiesta y todo, y resulta que se casa en el City Hall ante un juez con un vestido sin marca, súper sencillo, y con él nada más firman y se acabó, un brindis. Bueno, esa fue mi boda. En algún momento dije, quiero hacer una boda, pero se vino la pandemia y no es algo ya que desee, sinceramente no me importa, porque tengo una casa hermosa con mi esposo, tengo otra casa allá en el sur de Texas. O sea, tengo cosas que, digamos, duran más que lo que es una noche de bodas, ¿no? Que te dura un día, una noche, te gastas los miles de dólares y se acabó. Todo se dio, todo fluyó sin ya ningún esfuerzo. ¿Por qué? Porque solté, incluso dejé de querer, solté la aprensión, me sentí ya feliz conmigo, con mi presente. Claro, todas las meditaciones de amor propio, las sesiones de Kundalini Yoga. Empecé a practicar Kundalini Yoga y lo sigo practicando desde el 2018. Tengo una membresía con clases online fantástico que se llama kundaliniLive.com. Así esas prácticas, todo eso, la meditación, las prácticas de Kundalini Yoga, el tener una actividad que me permitiera expresar mis talentos. Todo eso me ayudó a eventualmente manifestar lo que antes quería y dejé de querer, pero que al universo no se le olvida y te lo da en el momento indicado, en el momento preciso, cuando soltaste, cuando ya no lo necesitas, cuando ya a lo mejor ni siquiera lo quieres, porque ya eres feliz contigo, con tu presente, con lo que tienes. Entonces el universo te lo da y te lo da tan natural y tan rápido. Recuerden, al universo le gusta la velocidad. Cuando ya está listo para ti, porque tú ya has escalado en tu nivel evolutivo y en tu conciencia y ya has soltado, ya te has alineado a tu vórtex, el universo te da las cosas con una tremenda naturalidad y velocidad que tú no pudiste haberlo planeado de mejor manera. A la fuerza no salen las cosas. Tu deseo aquí está, tienes tú que estar a la par del deseo. Pero bueno, pues hasta ahí mi historia de amor. El video va a estar muy largo, traté de resumírselo lo más que pude, pero bueno, es difícil resumir a veces tantas cosas, 9 años, todo lo que sucedió, ir y venir, cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, cambiar de tantas cosas. Pero en resumidas cuentas, esa es mi historia de amor. Espero que les deje, ¿verdad? O sea, les sirva de aliciente en su proceso, en su manifestación, en su viaje con su persona específica, en su propia historia romántica. Les comparto que hice una nueva meditación que a mí me está sirviendo bastante, la sigo practicando, me encanta. Está basado en Soma Breath. Pueden buscar Soma Breath. Hay YouTube de Soma Breath. Soma Breath es meditación con respiración rítmica. Yo hice mi propia versión, produje mi propia versión, pero inspirada, basada en Soma Breath. Y está disponible, se los dejo en la caja de descripciones, una nueva meditación. La liga es privada, accesenla, es gratis. Esa meditación les ayuda a que si se sienten enojados, deprimidos, tristes, que el mundo se les está cayendo a pedazos, hagan esa meditación y van a notar inmediatamente un cambio de mentalidad completo. ¿Por qué? Porque combina ejercicios rítmicos de respiración y de hipoxia intermitente, y esto hace que experimenten una sensación de placer extremo, de éxtasis. Aquí sienten así como
como una conexión increíble, porque para eso está diseñada y para eso diseñé esta meditación, para que logren una conexión con la fuente, con la divinidad, con Dios. Y en esa alta vibración ustedes manden la señal o visualicen la escena final que ustedes quieren. Así que es gratis, accesenla. Me despido, espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharme. El video es largo, pero muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Si tienen dudas, comentarios, déjenmelo, los leo todos y trato de responderles a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Sat Nam.